Dios te bendiga. Gracias por estar allí. Gracias por detenerte, que yo sé que no es una casualidad. Yo sé que en Dios no hay casualidades. Y si tú en este momento te has detenido ahí, déjame decirte que Dios tiene una palabra para ti. Que Dios quiere fortalecerte. Que Dios quiere fortalecer esa fe. Que la fe es una de las cosas más grandes que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Pero esa fe tenemos que alimentarla. Esa fe, dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? Su palabra es verdad, lo que dice en la Biblia, la palabra del Señor. Ahí nos enseña cómo sobrepasar todos los obstáculos, por más difíciles que los veamos. Nos da la fe, nos da el alimento para caminar aún en medio de los desiertos. Nos da el agua que nuestra alma necesita. Nos da el alimento para que nosotros podamos seguir caminando con la ayuda de Dios, fortalecidos en el Señor. Dios es bueno y Dios nunca nos deja. Dios siempre ha estado con nosotros y ha prometido estar con nosotros. Dice su palabra que todos los días hasta el fin del mundo. Dios ama a sus hijos. Dios ama su creación. Dios nos dio ese aliento de vida. Y es por Él que estamos hasta este día. Él es el que nos da ese aire que nosotros respiramos día a día. Ese aire, ese oxígeno. Dios nos permite poder respirar día a día. Él cuida de nosotros. Él cuida de su creación. Él no solamente creó su creación, nos creó, sino que Él tiene cuidado de su creación, de sus hijos. Si Dios tiene cuidado aún de sus animales, de las aves del cielo, dice que Él cuida de ellas. Y aún de las plantas, dice que Él las viste. Y podemos ver que ese es un cuidado, es un detalle. Dios viste las flores. Y es tan precioso porque podemos ver que las flores tienen una textura, tienen sus hojas, tienen sus colores, tienen esa suavidad. Que si ustedes han visto la tela, han podido tocar la seda tan suavecita, tan finita, pero cuando tocamos las flores, como el otro día miraba una flor y la observaba y podía mirarla y la estaba tocando, la suavidad, la frescura, y dije, wow, qué hermoso, cómo Dios nos enseña tanto en la creación, de que Dios cuida si Dios cuida de su creación, de los pájaros, las aves. Dios dice que las alimenta. Cómo Dios no cuida de nosotros, cómo Dios no cuida de sus hijos, vemos cómo Dios nos da ese aliento que día a día nosotros respiramos. Dios es muy bueno. Dios es grande y poderoso y misericordioso. Y yo quiero decirte en este día que Dios quiere que esperemos siempre en Él con un espíritu diferente. Yo no sé qué es lo que tú estás esperando en este día. Quizás tú estás esperando una sanidad. Quizás tú estás esperando un documento legal, una aprobación a la universidad, un negocio, una casa. No sé qué tú estés esperando. Quizás tú estás esperando
un hijo. Quizás tú estás esperando recursos. No sé lo que tú estés esperando, pero Dios quiere que esperes con una actitud positiva, con una actitud de fe. Y yo quiero hablarte en el libro de Números capítulo 14, nos habla de la historia de Josué y de Caleb. Cuando Moisés los envió a reconocer la tierra prometida, envió a 2 espías. 10 de ellos regresaron con noticias devastadoras para ellos. Dijeron que había gigantes, que estaban muy cercadas, porque los mandó a reconocer, que les dijeran de todo, cómo estaba, cómo era la gente, dónde vivían, a reconocer todo, si había murallas, todo. Querían un detalle específico. Pero ellos llegaron con este informe, esos 10 espías llegaron con un informe negativo. Ellos miraron la grandeza de los gigantes. Ellos miraron imposibilidades. Ellos no miraron oportunidades. Ellos miraron todo lo contrario. ¿Por qué? Porque su mente estaba imposibilitada. Su mente no estaba preparada para entrar, para recibir lo que el Señor había prometido. Y el Señor les había prometido esa tierra prometida. El Señor lo prometió. Y déjame decirte que no sé qué es lo que Dios te ha prometido, pero Dios es un Dios fiel. Si Dios te ha prometido que tus hijos volverán a casa sanos, si Dios te ha prometido que tu matrimonio será restaurado, tenlo por seguro que así lo será. Si Dios te ha prometido que te va a bendecir con recursos, Él lo hará. Si Dios te ha prometido que te vas a graduar de la universidad, tenlo por seguro que lo hará. Si Dios te ha prometido algo, tenlo por seguro que Dios lo hará. Porque Dios no es una persona que se retracta. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Pero, ¿qué hay en tu mente? ¿Hay duda? ¿Hay imposibilidades como estos 10 espías? O déjame decirte, Josué y Caleb regresaron con un reporte diferente. Josué y Caleb, ellos dijeron, sí, hay gigantes, sí, hay esto, pero nuestro Dios es mayor. Ellos sabían a quién tenían de su lado. Ellos tenían una fe, una confianza en Dios, y la Biblia dice que Caleb tenía un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos un espíritu diferente, no un espíritu que nos haga mirar las imposibilidades, que nos haga más pequeños, no. Un espíritu como Josué y Caleb, que ellos miraron, sí, dijeron, no negaron que había gigantes, sí, pero ellos dijeron, Dios es más grande. Ellos tenían su mirada, su confianza en aquel más grande que todo gigante, en el Dios todopoderoso, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de lo imposible, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que es fiel. Y déjame decirte que ellos, Josué y Caleb, fueron los únicos que entraron a la tierra prometida de su generación. Los demás no entraron. Y Dios, lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Pero hay que tener ese espíritu, un espíritu diferente, un espíritu de fe, un espíritu que no vea lo imposible, sino que vea lo posible. ¿Por qué?
porque Dios está contigo. Dios está contigo. Dios es bueno y para Dios no hay nada imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Miramos cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas y déjame recordarte que yo estoy segura que también Dios ha hecho en tu vida. Que recuerdes las grandezas que ha hecho cuando Dios te sacó de ese problema en el que no veías la salida, en el que no veías cómo ibas a solucionar esa demanda, en el que no veías cómo ibas a aprobar ese examen, pero lo aprobaste y fuiste admitido o fuiste admitida a la universidad, jovencita. Déjame decirte que son muchas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda cuando no había y Dios proveyó. Cuando no había recursos y de la nada alguien llegó y te tendió una mano. Esa fue la ayuda de Dios. Esa fue su provisión. Y hay tantas cosas. ¿De cuántas cosas Dios no te ha librado? ¿De cuántos accidentes el Señor no te ha librado? Quizás tú no estuvieras aquí en este momento. ¿De cuántas cosas Dios no te ha librado y no te ha sacado? Yo te recuerda las grandezas. Cuando tú mires, cuando tú volteas a recordar las grandezas, lo que Dios hizo en tu vida, tú te fortaleces. Y yo quiero que en este día tú seas fortalecida en el nombre de Jesús. Y que tus ojos vean como Josué y como Caleb, con un espíritu diferente, una actitud diferente. Que el trabajo que estás esperando no sea una imposibilidad en tu mente ni en tu actitud, sino que sea una posibilidad. Y digas, sí, quizás esta posición no la puedo hacer, no me siento capaz, pero yo sé que Dios sí puede ayudarme, porque Dios está conmigo. Y quizás tú digas, no sé cómo voy a vencer esta enfermedad, que los médicos te han dicho que no hay cura. ¿Ok? Quizás es difícil, quizás es una enfermedad que es muy desgastante, que tú en tus fuerzas no puedes, pero déjame decirte que si tú tornas tu mirada a Dios, sí puedes, y con una actitud diferente, con una actitud de fe, tú puedes ver tu milagro, tú puedes tomar esa bendición. Y dice la palabra que Josué y Caleb no solamente llevaron un buen reporte, y no quiere decir que no había obstáculos, que no había gigantes, sí. Pero ellos llevaron un reporte de manera diferente. Poniendo su mirada en Dios, su fe en Dios, poniendo a Dios el grande por sobre todo obstáculo. Y quizás digas, yo no sé cómo con esta enfermedad. Pero déjame decirte que si tú pones a Dios por sobre toda la enfermedad, por sobre todo diagnóstico, Dios es más grande que el cáncer. Dios es más grande que cualquier enfermedad. Y que si tú dejas de mirar al cáncer como un gigante, como algo que digas no tiene cura o esto es muy difícil, déjame decirte que con tu actitud en Dios y con tu mirada en Dios,
el cáncer se seca y se hace pequeño en el nombre de Jesús. Pon tu mirada y tu actitud en Dios, no en el obstáculo, no en la enfermedad, no en esas deudas que te están ahogando, que te están quitando el sueño, que te están quitando la paz. No, porque Dios sustenta a sus hijos, Dios sustenta a su creación, Dios sustenta las aves, las flores. ¿Cómo no lo va a hacer contigo? ¿Cómo no lo va a hacer contigo? Dios es un Dios poderoso y más grande que todo obstáculo. Dice la palabra de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo está bajo el control de Dios. Todo. Pero lo que muchas veces nos detiene no es que Dios no lo pueda hacer. Muchas veces está en la mente, la imposibilidad. Muchas veces está porque enfocamos la mirada en el obstáculo. Y como Josué y Caleb, sí son obstáculos, no vamos a negar, sí son retos, pero ¿sabes una cosa? Dios es más grande que esos obstáculos y que esos retos. Dios es más grande. Dios quiere un espíritu diferente, una actitud diferente. Y no es que digamos, oh no, todo es fácil. No es que neguemos la circunstancia, no es que neguemos el dolor o tu dolor, tu sufrimiento que estés pasando en este momento. Si es sufrimiento, si es agotamiento, si es cansancio. Pero tu Dios es más grande que ese cansancio. Dice su palabra. Vengan a mí todos los cansados y cargados, que yo les daré descanso. Dios es más grande que todo problema, que toda circunstancia, que toda situación por la que tú estés pasando. Y recuerda un espíritu diferente, un espíritu de fe, un espíritu de perseverancia, un espíritu de posibilidades en lugar de un espíritu de derrota, de imposibilidades y de obstáculos. Pon tu mirada en el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que creó todo con su palabra. Por su palabra fueron creadas todas las cosas. Y declara tu reporte en este día. Sí, la enfermedad me tiene angustiada. Sí, la enfermedad no es fácil lo que estoy pasando. Sí, cualquier situación que tú estés pasando, declárala, pero pon por sobre todo a Dios. Pero mi Dios es más grande que esta circunstancia. Mi Dios es más fuerte y más poderoso que todo esto. Para Dios esto es pequeño, porque el Dios que yo tengo es un Dios grande. Y déjame decirte que Dios no es un Dios pequeño. Dios es un Dios grande y poderoso. Es un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que está en todas partes. Un Dios real. Y recuerda, un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Y yo oro en el nombre de Jesús.
Yo oro por ti en este día. En el nombre de Jesús, oro porque Dios fortalezca y que todo espíritu contrario a Dios se vaya de tu vida. Que todo espíritu que bloquea tu mente y te hace ver el problema o la circunstancia más grandes que Dios, que ese espíritu se vaya de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y hablo un espíritu diferente, como el espíritu de Caleb, que dice la palabra, un espíritu diferente, como el espíritu de Josué de fe, una actitud diferente, una actitud de fe, una actitud de poder donde veas manifestarse lo que Dios ha prometido, donde puedas palpar y tocar esa bendición, esos frutos como Josué y Caleb cuando fueron a esa tierra, a la tierra prometida, a Canaán. Ellos regresaron con ese racimo de uvas y la cargaban entre los dos porque eran grandes. Eso que estaba diciendo, eso estaba probando que lo que ellos estaban diciendo era cierto, que era una tierra que fluía leche y miel, era una tierra bendecida. No había duda, porque recuerden que eran 10 los que regresaron con un reporte diferente, un reporte de imposibilidad, donde ellos veían más grandes los obstáculos. Fueron 10 contra 2, pero esos 2 llevaban no solamente su reporte, ellos llevaban la bendición y la prueba de lo que Dios había dicho era cierto, porque el Señor les dijo, es una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de bendición. Y ellos llevaban la prueba. Y en este día que tú tomes ese racimo como ese racimo, que tú tomes en tu espíritu esa bendición, que es la prueba que Dios es fiel lo que Él te promete, Él lo cumple. Oh, en el nombre de Jesús. Fe, un espíritu de fe, de perseverancia, en el nombre de Jesús venga sobre ti. Venga sobre ti. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga. Y recuerda, si este video fue de bendición para ti, tocó tu vida, deja un like y suscríbete. Bendiciones.